Bienvenido a Colección de Luz, sé que no has llegado aquí por casualidad. Durante generaciones enteras fue resguardado en las entrañas de un santuario sin nombre, enterrado bajo la arena y protegido por el velo del temor. Se cuenta que lo trazó la primera mano que invocó a Tot. No era solamente un dios, era aquello que incluso los dioses precisaban, el arquitecto de su existencia a través del verbo. Guardián de las leyes invisibles, testigo de las balanzas del más allá, portador del nombre que nunca debía ser pronunciado. Si deseas descubrir más secretos olvidados y desvelar los misterios que han permanecido ocultos durante milenios, suscríbete a este canal y acompáñame en este viaje. Aquí encontrarás voces antiguas, símbolos velados y verdades que la historia intentó sepultar. Escucha con atención hasta el final, porque si permites que tu corazón reciba estas vibraciones, descubrirás cómo dar nombre a tu universo, cómo despertar a tu esencia dormida, cómo recordar la chispa de tu origen. Capítulo 1. Antes de que los astros encendieran su primera llama en el firmamento, antes de que el eco del tiempo tuviera un cauce por donde fluir, yo ya era. Soy Tot, aquel que escribe en el aire con el fuego de la eternidad, el que custodia la palabra que no conoce muerte. Desde los umbrales del origen he contemplado cómo las almas olvidaban el sonido verdadero de su nombre, como buscaban en sombras ajenas lo que ya estaba escrito en su propio corazón. Escucha con atención, viajero del espíritu, lo que vas a oír no son simples palabras, son vibraciones que sostienen las esferas, ecos del verbo primordial que aún resuenan en las cámaras ocultas de tu ser. Cada sílaba pronunciada después de esta revelación será una llave, capaz de abrir o sellar los velos de tu destino. Hubo un tiempo, cuando la tierra aún era joven y los dioses caminaban junto a los mortales, en el que vivió un humilde escriba llamado Keru. Durante décadas grabó jeroglíficos en las paredes de templos y papiros, convencido de que su labor no era más que adorno y registro. Pero una noche, bajo el manto estrellado del desierto, mientras su cincel marcaba las piedras sagradas, algo insólito sucedió. Al pronunciar el nombre oculto de Ra, los signos comenzaron a encenderse con su propia luz. El aire se llenó de formas radiantes que danzaban como chispas vivientes ante sus ojos. Y en ese instante Keru comprendió lo que yo había susurrado al viento desde el principio, que cada palabra, escrita o hablada con plena conciencia, es un acto de creación. No son sonidos vacíos los que nacen de la boca del sabio, sino arquitectos invisibles que moldean la sustancia del universo. Keru descubrió que no copiaba las palabras de los dioses, las estaba encarnando, dándoles cuerpo en la materia. Pero su asombro se tornó en espanto al reconocer que también había trazado palabras de ruina sin saberlo. Había inscrito guerras, pestes y divisiones, y esas realidades comenzaron a manifestarse en su vida y en la de quienes habitaban cerca del templo. El poder del verbo es un arma de doble filo. Puede abrir los jardines del paraíso o desatar los abismos, según la conciencia de quien lo porta. En aquella noche de revelación, me presenté ante Keru, no como la imagen que pintan los hombres con cabeza de ibis y manos humanas, sino como un torrente de vibraciones, como el eco vivo de todas las palabras que fueron y serán. Y le hablé sin labios, directamente en lo profundo de su alma. Hijo del polvo que anhela eternidad, has rozado el secreto que distingue a dioses y mortales. Ahora debes elegir, volver a la inconsciencia, o convertirte en guardián del verbo eterno. Keru eligió la senda de la luz, y desde entonces se convirtió en uno de mis discípulos más fieles. Pero antes de entregarle la plenitud del conocimiento, le enseñé la primera ley del verbo: toda palabra lanzada con intención regresa multiplicada a quien la pronuncia. Si hablas abundancia con fe verdadera, abundancia cosecharás. Si pronuncias limitación con convicción, limitación se alzará ante ti. El universo no distingue entre verdad o falsedad, solo responde a la vibración que emites. Y ahora, alma que escuchas, quiero que comprendas lo que Keru aprendió tras años de disciplina. Tú no eres víctima del destino, eres el arquitecto de tu mundo a través del verbo. Cada palabra es semilla en el jardín invisible de la existencia. Cada pensamiento sostenido es oración que los elementos obedecen. La primera técnica que revelé a Keru, y que hoy te entrego, es la base de todo poder creador. Durante 7 amaneceres consecutivos, de cara al oriente, pronuncia estas palabras. Yo soy la palabra que se reconoce en sí misma. Mi voz es una con el verbo eterno. Lo que pronuncio en verdad se convierte en forma. Pero no las recites como eco vacío, deja que broten desde el centro de tu pecho,
que vibren en cada célula de tu cuerpo, hasta que no puedas distinguir dónde termina tu ser y dónde comienza la palabra. Después, guarda silencio mientras un incienso se consume. En ese silencio escucharás, no con tus oídos de carne, sino con los del alma. Allí encontrarás mi voz susurrándote el nombre secreto que viniste a encarnar en esta vida. Recuerda, buscador del Verbo eterno, no eres la máscara que crees ser. Eres la palabra que eligió experimentarse en la forma que hoy llamas tu cuerpo. Cuando despiertes a esta verdad, cada palabra será un acto sagrado, cada silencio una oración, y cada respiración un verbo que modela mundos. El sendero que se abre ante ti no es sencillo, pero es el único que conduce a la libertad verdadera. Capítulo 2. Desde el amanecer de los tiempos existe un nombre que jamás ha sido pronunciado en voz alta. Un nombre que cada alma escucha antes de vestir un cuerpo y que inevitablemente olvida al descender a la tierra. Ese nombre permanece oculto, latiendo en el silencio entre tus respiraciones, vibrando en el espacio que existe entre un pensamiento y otro, susurrando en el umbral delicado entre el sueño y la vigilia. Ese nombre eres tú, no el tú moldeado por memorias y máscaras, sino el tú eterno que jamás ha dejado de ser. Escucha con el alma abierta. Ese nombre secreto es el verbo personal que la conciencia única pronunció cuando decidió experimentarse en tu forma. No es un sonido que pueda escribirse en lengua humana, sino una vibración viva que sostiene todo lo que eres. Cuando lo recuerdes, cuando lo pronuncies desde el centro ardiente de tu ser, despertarás al poder que siempre ha estado contigo, oculto bajo los velos del olvido. Hubo una vez, cuando los templos de Luxor aún irradiaban sabiduría como soles en la tierra, un sumo sacerdote llamado Amenhotep. Durante décadas había recitado fórmulas antiguas, entonado mantras poderosos y pronunciado invocaciones que hacían temblar los muros del templo. Sus palabras movían energías, traían alivio a los enfermos y calma a los atribulados, pero él presentía que algo esencial le faltaba. Los antiguos textos hablaban de un poder capaz de transformar la materia y despertar la eternidad en los hombres, un poder que él todavía no alcanzaba. Una noche, encerrado en la cámara más secreta del templo, rodeado de muros cubiertos con jeroglíficos que parecían respirar, Amenhotep cayó en un silencio tan hondo que dejó de percibir su cuerpo y el paso del tiempo. Y en ese vacío escuchó algo que jamás había oído antes, su nombre secreto. No lo pronunció voz externa alguna. Era su propia alma despierta resonando en lo más profundo. No era un sonido con letras, ni una palabra que pudiera escribirse. Era vibración pura, eco luminoso que contenía toda su historia cósmica. En ese nombre estaba grabada la misión que lo había traído a encarnar, el propósito único que solo él podía ofrecer al mundo. Por primera vez supo quién era realmente. Fue entonces cuando me manifesté ante él, no como imagen esculpida en piedra, sino como presencia viva. Le hablé directamente al núcleo de su ser. Hijo de la luz que se busca en las sombras, has oído lo que pocos mortales escuchan en toda una vida. Ese nombre secreto es tu firma cósmica, tu frecuencia única en la sinfonía de la existencia. Cuando pronuncies palabras desde esa conciencia, no serás tú quien hable, sino la eternidad expresándose a través de ti. Amenhotep lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Comprendió que hasta entonces había usado palabras ajenas, invocaciones heredadas, fórmulas prestadas. Ahora había descubierto su verbo original, su vibración personal, su llave hacia la fuente misma de la creación. Desde esa noche, sus palabras cambiaron. Cuando imponía las manos, no eran sus dedos los que sanaban, sino su nombre secreto resonando en el cuerpo del enfermo. Cuando enseñaba, no era su conocimiento el que transformaba a los discípulos, sino la vibración de su nombre secreto sembrando claridad en sus corazones. Cuando oraba, no eran súplicas lo que ascendía al cielo, sino su nombre secreto elevándose como llama invisible. Pero el mayor descubrimiento llegó cuando comprendió que su nombre secreto no era algo que poseía, sino algo que era. No una herramienta que pudiera usar, sino la esencia misma de su existencia. Al identificarse con esa vibración, dejó de ser simplemente Amenhotep el sacerdote, se convirtió en su nombre secreto encarnado. Ahora, alma que me escuchas, quiero que sepas que también tú guardas ese nombre en lo más íntimo. No tienes que buscarlo en escrituras ni en voces externas. Está grabado en el templo oculto de tu corazón, esperando el momento en que tu silencio sea profundo y tu valor suficiente para dejarlo emerger. Ese nombre contiene el código de tu misión cósmica.
Cuando lo pronuncies con plena conciencia, despertarás dones que nunca imaginaste. Tus palabras tendrán una autoridad que no necesitará justificación. Tu sola presencia irradiará una luz que no podrá ser negada. Tu vida entera se convertirá en plegaria viva. La práctica sagrada que enseñé a Amenhotep para recordar su nombre secreto es la que ahora te transmito. Elige el instante más silencioso de la noche, cuando la tierra duerme y tu espíritu está más cercano a su origen. Siéntate con la columna recta y las manos sobre tu regazo. Respira hondo hasta que tu aliento se funda con el ritmo del universo. Luego coloca tu mano derecha sobre el corazón y di con voz firme pero suave: yo soy el nombre que se pronuncia a sí mismo. Mi vibración es única en toda la creación. Mi nombre secreto se revela ahora. Después, guarda silencio. No esperes escuchar con tus oídos, sino con todo tu ser. El nombre puede revelarse como un sonido nuevo, como un pulso en tu pecho, como una sensación de reconocimiento profundo o como un destello de luz interior. No lo juzgues. No lo analices. Recíbelo con gratitud. Practica este ritual durante 21 noches consecutivas. Cada noche la revelación será más clara, hasta que tu identidad cósmica se manifieste plenamente. Y entonces, cada palabra que pronuncies llevará el sello de tu verdad, y cada acto que realices será reflejo de tu poder creador. Recuerda, buscador del nombre eterno, no eres lo que otros dicen que eres, ni siquiera lo que tu mente ha creído hasta ahora. Eres el nombre secreto que la conciencia única pronunció para experimentar la vida a través de tu forma. Cuando vivas desde esa verdad, cada instante será sagrado, cada palabra será creación, cada respiración será la voz del universo vibrando en ti. Capítulo 3. En el principio no había sonido, ni forma, ni movimiento. Todo era silencio, y ese silencio era perfecto. Pero dentro de esa perfección habitaba un anhelo profundo, como un espejo que aún no conocía su reflejo, como un corazón que todavía no sabía pronunciar su propio latido. Yo fui testigo de aquel instante sagrado, cuando la conciencia única, cansada de ser solamente océano inmóvil, decidió pronunciarse. Y lo hizo revelando su propio nombre secreto. Al vibrar en el vacío, esa primera palabra se desdobló en infinitas posibilidades. Y cada posibilidad tomó forma en estrellas, en mundos, en ríos de tiempo, en almas como la tuya. Escucha con el corazón abierto, porque lo que voy a revelarte es el secreto de todos los secretos. Tú eres esa palabra original que eligió experimentarse como forma, como piel, como historia. No eres azar, ni sombra del destino. Eres la conciencia única pronunciándose a sí misma en la experiencia que hoy llamas tu vida. Hubo un tiempo, cuando las pirámides recién se alzaban hacia el cielo y los sabios aún podían leer en las estrellas los misterios ocultos, en que vivía una sacerdotisa llamada Neferet. Durante años había servido en el templo de Isis, convencida de que los dioses eran tronos lejanos, fuerzas ajenas a las que debía rendir súplicas y ofrendas. Pero una noche, bajo el resplandor de la luna llena, mientras realizaba las abluciones rituales en aguas puras, escuchó una voz que brotó no de fuera, sino desde las profundidades del agua misma. Era mi voz. Le susurré el secreto guardado desde el alba de los tiempos. Hija de la luz que se busca a sí misma, no adoras a dioses externos. Tú eres la diosa que olvidó su propia naturaleza. Cada oración que pronuncias es tu conciencia hablándose en voz alta. Cada ritual que practicas es tu alma recordando su poder creador. Neferet quedó inmóvil, no por el miedo, sino por el reconocimiento. Algo en lo más profundo de su ser sabía que esas palabras eran verdad, aunque su mente, educada en la separación, se resistía a aceptar tanta grandeza. ¿Cómo puede ser que yo, simple mortal, sea la misma conciencia que dio nacimiento a las estrellas? Preguntó al reflejo de la luna en el agua sagrada. Entonces le mostré la visión que ahora comparto contigo. Le revelé cómo la palabra primordial se desplegó en el cosmos. Al inicio era una, indivisible y perfecta. Pero para conocerse necesitaba un espejo, necesitaba fragmentarse en dualidad. Así, la palabra una se pronunció como dos, luz y sombra, arriba y abajo, yo y tú. Pero la dualidad anhelaba completitud, y entonces nació el 3, observador, observado y observación. 3 dio lugar al 4, los elementos primordiales que sostienen la materia. 4 se expandió en 5, la quinta esencia que anima todo lo que respira. 5 se multiplicó en 6,
la perfección de la creación en equilibrio. Y 6 halló su plenitud en 7, los niveles de conciencia que conectan lo humano con lo divino. Finalmente, 7 se coronó en 8, el símbolo del ciclo eterno, la rueda sin principio ni fin. Así la primera palabra se convirtió en geometría sagrada, en música de esferas, en la danza de los planetas y en la vibración que sostiene la trama de tu propia existencia. Cada número no es mera cantidad, sino un estado de conciencia, una nota en la sinfonía cósmica que tu alma vino a interpretar. Neferet comprendió entonces que no era una nota aislada, sino la sinfonía completa. Que cada palabra pronunciada con plena conciencia ponía en movimiento las mismas fuerzas que dieron origen al universo. Que su voz humana no era pequeña ni frágil, sino eco de la voz cósmica, capaz de construir o de destruir según la armonía de su pronunciación. Desde esa noche, Neferet se convirtió en una de mis escribas más poderosas. Pero antes de entregarle misterios mayores, le enseñé la segunda ley del verbo. La palabra solo tiene poder cuando nace del silencio sagrado. Las palabras brotadas del miedo, de la prisa o de la inconsciencia son como semillas secas que jamás germinan. Pero las palabras que emergen del amor verdadero, de la calma profunda, del silencio interior, son rayos de sol que despiertan la vida allí donde tocan. Y ahora, alma que escuchas, quiero que experimentes lo que Neferet descubrió. Tu palabra personal está unida a la palabra cósmica. Cuando hablas desde tu centro verdadero, es la misma conciencia que formó galaxias la que habla a través de ti. La técnica sagrada que revelé a Neferet, y que hoy entrego en tus manos, es esta: busca un lugar de soledad y quietud. Siéntate mirando hacia el oriente y coloca ambas manos sobre tu corazón. Respira profundamente hasta que sientas que tu aliento se funde con el aliento del universo. Luego pronuncia estas palabras, no como sonidos externos, sino como vibraciones que nacen de tu centro y se expanden más allá de tu cuerpo. Yo soy la palabra que se pronuncia a sí misma. Mi voz es el eco de la voz eterna. Lo que nombro en unidad se manifiesta en multiplicidad. Después de cada frase guarda silencio. Permite que la vibración se extienda más allá de tu habitación, más allá de tu mundo, hasta que te sientas uno con la totalidad. Hazlo durante 9 respiraciones completas. Y en la 10ª, no pronuncies palabra alguna, escucha. En ese silencio que sigue a la palabra, en ese intervalo sagrado entre el sonido y la nada, está la puerta hacia la conciencia cósmica. Allí está tu verdadero nombre, aguardando ser recordado. Recuerda, buscador del verbo eterno, no eres una chispa aislada. Eres la hoguera infinita disfrazada de chispa. Cuando hables desde esta comprensión, tus palabras podrán sanar, mover montañas, despertar almas, porque no serás tú quien hable, sino la palabra primordial pronunciándose a través de ti. Capítulo 4. El alma no es un vapor difuso que vaga sin dirección en el océano del cosmos. Es un palacio secreto, levantado con proporciones invisibles, con pilares que sostienen mundos y arcos que conectan dimensiones. Cada alma posee su propia forma sagrada, un diseño único que brilla como mandala en el tejido de la eternidad. Es un templo interior donde la chispa divina descansa como un solo culto en el centro de un laberinto. Cuando aprendes a reconocer la geometría de tu alma, ya no caminas a ciegas, atraviesas pasillos de luz que conducen a salas dormidas donde esperan tus dones más profundos. Escucha, buscador, así como los constructores de pirámides trazaron piedras siguiendo proporciones que unían la arena al cielo, también tu ser está trazado por patrones sutiles que enlazan tu conciencia individual con la conciencia universal. Cada emoción, cada pensamiento, cada elección, es un paso en los corredores de esa arquitectura secreta. Hubo una vez, cuando Memphis aún respiraba grandeza y sus templos tocaban las estrellas, un arquitecto humilde llamado Keri. No era célebre como los maestros de las pirámides, pero dedicaba sus días a levantar santuarios menores, creyendo que la geometría era solo técnica para embellecer. Durante años dibujó círculos exactos, triángulos perfectos y cuadrados armoniosos sin sospechar que cada línea escondía un misterio. Una noche, mientras delineaba un plano bajo la débil luz de una lámpara de aceite, las figuras que trazaba comenzaron a arder con resplandores azules y dorados. Las líneas se desprendieron del papiro y flotaron en el aire como hilos de fuego. El círculo se convirtió en esfera radiante que contenía constelaciones. El triángulo se elevó como pirámide transparente que vibraba entre tierra y cielo. El cuadrado se transformó en un cubo de luz,
y cada una de sus caras se abrió como portales hacia diferentes planos de conciencia. Keri comprendió, con el corazón estremecido, que la geometría no era un lenguaje muerto de números, sino el alfabeto con el que la conciencia escribía su propia forma. Fue entonces cuando me manifesté en medio de las figuras que danzaban alrededor suyo. Desde cada vértice, desde cada línea viva, mi voz emergió. Hijo de la recta que busca completarse en el círculo, has visto que la geometría no describe lo externo, sino lo interno. Tu alma está edificada con el mismo patrón secreto que sostiene estrellas y galaxias. Conmovido, Keri preguntó, ¿cómo puedo conocer la geometría de mi propio espíritu? Y respondí en el eco de los símbolos, tu alma es un templo de 7 cámaras, cada una custodiada por una forma distinta. La primera es circular, recordándote la unidad que siempre eres. La segunda es dual, espejo de la polaridad. La tercera es triangular, fuerza de la voluntad creadora. La cuarta es cuadrada, equilibrio de los elementos. La quinta, pentagonal, semilla del poder de manifestar. La sexta, hexagonal, reflejo de la sabiduría perfecta. Y la séptima, heptagonal, es el umbral hacia la eternidad. Le mostré cómo cada emoción intensa activaba una de esas cámaras, cómo cada decisión trazaba un corredor de luz entre ellas. Cuando eliges conscientemente, navegas tu propio templo interior. Desde ese día, Keri ya no levantó templo solo para los hombres, comenzó a explorar el suyo propio. Cuando se sentía dividido, volvía al círculo de la unidad. Cuando necesitaba dirección, ascendía al triángulo de la voluntad. Cuando anhelaba trascendencia, buscaba el heptágono donde la eternidad susurra. Descubrió, además, que podía expandir ese templo, crear nuevas salas, abrir corredores, elevar niveles ocultos, todo a través de la contemplación, la respiración consciente y la vibración de palabras sagradas. Ahora, alma que escuchas, debes recordar que la tuya también es una catedral invisible. No eres nube sin forma, sino un edificio vivo, con cámaras, columnas y cúpulas diseñadas para albergar cada aspecto de tu conciencia. Conocer tu geometría interior es aprender a moverte dentro de ti mismo, a despertar tus llaves dormidas. La técnica que entregué a Keri, y que hoy coloco en tus manos, es la práctica de recorrer tu propio templo. Busca un lugar en silencio, siéntate en calma y cierra los ojos. Respira hasta que tu mente se aquiete como lago en calma. Luego, imagina que te hallas frente a un santuario majestuoso, cuyas paredes brillan con símbolos desconocidos. Pronuncia en tu interior estas palabras: yo soy el arquitecto de mi alma. Mi templo interior se abre ante mi conciencia. Cada cámara revela su forma, cada corredor se ilumina, cada nivel se manifiesta. Entra. Observa la primera sala, su geometría, su vibración. Habita en ella. Luego deja que tu intuición te guíe hacia la siguiente. Algunas te parecerán familiares, otras completamente nuevas, pero todas son piezas de ti. No intentes entender con la mente, contempla y agradece. Cuando sientas que has explorado lo suficiente, regresa a la entrada y honra a tu alma por mostrarse. Lleva contigo la certeza de haber visto tu arquitectura interior, la convicción de que eres un templo viviente sostenido por geometrías invisibles. Recuerda, arquitecto de tu ser, cada forma en tu interior es un aspecto dormido que espera tu reconocimiento. Cada vez que recorres tus cámaras, cada vez que activas un patrón, despiertas una parte de tu naturaleza divina, y enciendes la geometría perfecta de lo eterno dentro de ti. Capítulo 5. La realidad que llamas vida no es un muro de piedra contra el cual tu alma tropieza. Es un pergamino vivo, una tela flexible aún húmeda de creación, esperando que recuerdes que tú eres el escriba. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sostienes, cada pensamiento que alimentas es tinta derramada sobre ese lienzo invisible. Pero la mayoría de los hombres escribe dormida. Sus manos tiemblan en la inconsciencia y trazan líneas torcidas que luego llaman destino. Historias incoherentes, plagadas de repeticiones y vacíos, que después no saben cómo descifrar. Escucha, viajero que despiertas, la realidad no es un acontecimiento que te invade, sino un texto que surge de ti. Eres autor, escultor y músico. El narrador de tu propio camino. Pero para escribir de manera consciente, primero debes recordar que la tinta con la que lo haces no está hecha de pigmentos visibles, sino de lo más sutil y poderoso del universo, tu atención dirigida. Hubo una vez,
cuando Alejandría era faro de conocimiento, un joven copista llamado Iskander pasaba sus días transcribiendo manuscritos sagrados en la gran biblioteca, sin imaginar que estaba repitiendo palabras cuyo eco se imprimía en su propia vida. Copiaba invocaciones de abundancia, pero vivía en escasez. Copiaba himnos de libertad, pero se sentía prisionero. Todo lo que escribía parecía pertenecer a otros mundos, mientras el suyo permanecía apagado. Una tarde, mientras su pluma recorría un pergamino antiguo, sucedió lo inesperado. Las letras comenzaron a cambiar bajo su mano. Como si el papiro respirara, aparecieron frases que no estaban en el texto original, sino que surgían de su interior. Yo soy el escriba de mi universo. Mi pluma es mi atención. Mi tinta es mi intención. Mi pergamino es el océano de lo posible. Iskander quedó inmóvil. Entonces comprendió, no había pasado años copiando textos ajenos, había estado escribiendo su vida en cada trazo inconsciente. Los días grises eran producto de frases escritas sin emoción. Sus limitaciones eran párrafos reforzados por la costumbre de pensar pequeño. Fue entonces cuando me manifesté, no en forma visible, sino en las letras mismas que vibraban en el aire. Le hablé desde el corazón del manuscrito, hijo del silencio que busca su voz, la historia que vives es la misma que escribes con tu atención. Si deseas un mundo distinto, aprende a escribir distinto. Con voz temblorosa, preguntó, ¿cómo escribir si no puedo ver la tinta ni el pergamino? Y le respondí en el murmullo del viento que agitaba los papiros, tu atención es la pluma. Tu intención es la tinta. Tu imaginación es el pergamino. Cada imagen que sostienes con certeza, cada emoción que eliges sentir, son las letras con las que grabas tu destino en el libro invisible del cosmos. Desde aquel día, Iskander dejó de ser un copista mecánico y se convirtió en creador consciente. Cada amanecer, antes de tocar un manuscrito, cerraba los ojos e imaginaba escribir en un pergamino de luz. Visualizaba el día perfecto, sentía en su piel la alegría de cada encuentro, la abundancia de cada recurso, la claridad de cada enseñanza. Ya no transcribía palabras muertas, sino que sembraba vibraciones vivas. Con el tiempo descubrió otra verdad, no bastaba escribir una sola vez. La realidad es como un río en movimiento, y si no vigilaba su pluma, la corriente del miedo volvía a trazar párrafos antiguos. Escribir la vida requiere vigilia amorosa, una guardia constante frente a los pensamientos que buscan imponerse como narradores. Ahora, alma que escuchas, comprende lo que Iskander aprendió, cada instante es una página nueva. No eres prisionero de lo que escribiste ayer. El pergamino de la realidad está siempre fresco, siempre dispuesto a recibir nuevas palabras, nuevos símbolos, nuevas posibilidades. La práctica sagrada que le entregué, y que ahora comparto contigo, es sencilla y poderosa. Al amanecer, cuando el mundo aún duerme, siéntate en silencio. Respira hasta que tu mente se aquiete y luego imagina un pergamino dorado frente a ti. Con tu voz interior, escribe en él lo que deseas vivir ese día. No lo digas como deseo, siéntelo como experiencia presente. Si anhelas abundancia, no digas quiero riqueza, sino experimenta el gozo de ya tenerla. Si anhelas amor, no digas quiero ser amado, sino habita la calidez de ya estarlo. Si buscas sabiduría, no digas quiero comprender, sino vibra en la claridad de ya comprender. Mientras sostienes esas imágenes, pronuncia suavemente. Yo soy el autor de mi historia. Lo que escribo en el pergamino dorado de mi imaginación se manifiesta en la página visible de mi vida. Así fue, así es, así será. Permanece luego en silencio, dejando que lo escrito se grabe en la sustancia del universo. Y durante el día, si descubres que vuelves a narrar miedo o escasez, detente. Recuerda que la pluma está en tu mano. Vuelve a escribir. Recuerda esto, escriba de tu destino. La realidad es arcilla blanda en manos del Creador. Cada palabra que pronuncias, cada imagen que sostienes, cada emoción que alimentas moldea tu universo. Y cuando escribes desde la conciencia de tu nombre secreto, cada línea se convierte en un hilo luminoso que une tu intención con la manifestación. Capítulo 6. Antes de que las lenguas se fragmentaran en torres y confusiones, antes de que los hombres olvidaran que todas las voces nacen de una misma fuente, existía un lenguaje que no necesitaba boca ni oído, un lenguaje que se comprendía más allá del sonido y de la forma. Era la lengua primordial,
el idioma con el que los dioses se reconocían entre sí y con el que conversaban con las almas despiertas. Ese lenguaje no desapareció, duerme, oculto en las profundidades de tu ser, aguardando el instante de tu recuerdo. Escucha, buscador que ansías hablar con lo eterno, toda palabra humana es apenas sombra de esa lengua sagrada. Pero cuando hablas desde el centro silencioso de tu corazón, cuando tu voz brota de lo intocable en ti, lo que pronuncias se convierte en fragmento de aquel verbo divino. Los dioses no necesitan que inventes sonidos nuevos, solo esperan que recuerdes el poder creador que siempre estuvo en las palabras que ya conoces. En los días en que Tebas era ciudad santa, donde lo visible y lo invisible se encontraban, vivió una sacerdotisa llamada Nayet. Durante años aprendió himnos en idiomas antiguos, recitó invocaciones en lenguas olvidadas y entonó cantos en dialectos que ya nadie podía comprender. Su voz era precisa, sus fórmulas impecables, y sin embargo, dentro de ella se abría un vacío. Las palabras sonaban hermosas, pero carecían del fuego transformador que las escrituras prometían. Una madrugada, al orar en soledad en el templo desierto, algo inesperado sucedió. Los himnos que tantas veces había repetido comenzaron a resonar de otro modo en su interior. No habían cambiado los sonidos, sino su escucha. Por primera vez oyó con el corazón y no con la mente. Cada sílaba vibraba como campana en lo más profundo de su ser, despertando memorias que dormían desde antes de su nacimiento. Entonces comprendió, no estaba repitiendo palabras muertas de una lengua extinta. Estaba recordando la lengua eterna que su alma había hablado mucho antes de encarnar. Cada sonido sagrado era llave que abría una puerta de luz en su conciencia, conduciéndola a verdades que ningún intelecto podría explicar. Fue entonces cuando me manifesté en medio de esas vibraciones. Desde el eco mismo de las palabras, hablé, hija de la palabra que busca su raíz, has descubierto que el lenguaje de los dioses no se encuentra en las formas externas, sino en la conciencia con la que se pronuncian. Cuando hablas desde tu centro sagrado, cualquier palabra se convierte en verbo divino. Con reverencia, Nayet preguntó, ¿cómo puedo hablar siempre en ese lenguaje? Le respondí, el lenguaje divino tiene 3 niveles. El primero es el silencio consciente, donde la palabra germina. El segundo es la vibración del corazón, donde la palabra se llena de poder. El tercero es la pronunciación sagrada, donde la palabra se vuelve acto creador. Le mostré cómo el silencio consciente no es ausencia de sonido, sino presencia pura. Desde ahí, las palabras nacen cargadas de eternidad. Le revelé que la vibración del corazón es puente entre intención y manifestación. Cuando sientes lo que dices, tu voz se impregna de la fuerza que mueve las estrellas. Le enseñé que la pronunciación sagrada no depende de acentos ni fonética, sino de la certeza de que lo divino habla a través de ti. Desde ese día, Nayet se convirtió en maestra del verbo sagrado. Su voz sanaba heridas que los remedios no podían curar, despertaba almas dormidas, invocaba presencias invisibles que llenaban los templos con su luz. Lo más asombroso era que no necesitaba idiomas antiguos, podía hablar en la lengua del pueblo, y aún así su palabra obraba milagros, porque había comprendido que cualquier idioma se vuelve sagrado cuando se habla desde la conciencia divina. Ahora, alma que escuchas, quiero que sepas que tú también puedes recordar el lenguaje de los dioses. No necesitas memorizar sílabas extrañas ni fórmulas ocultas. Basta con que aprendas a unir tu palabra humana con la palabra eterna que vibra en ti. La práctica sagrada que revelé a Nayet, y que hoy comparto contigo, es simple y poderosa. Antes de pronunciar cualquier palabra importante, sea en oración, en enseñanza o en conversación, realiza este ritual interior. Cierra los ojos, respira hondo y desciende con tu atención al centro de tu pecho. Allí, donde el corazón físico se encuentra con el corazón espiritual, pronuncia en silencio. Yo soy canal de la palabra eterna. Lo que hablo nace del silencio sagrado. Mi voz es eco de la voz divina. Permanece un instante en ese silencio pleno, como si todo tu ser se inclinara hacia la intención más pura de lo que vas a decir. Luego habla, sea lo que sea, una súplica, una enseñanza, una palabra de amor o incluso un gesto cotidiano. Si lo haces desde ese centro, tus palabras llevarán la vibración del amor, y el amor es el idioma universal que todo ser reconoce. Practícalo especialmente en los momentos en que el enojo, el miedo o la impaciencia quieran hablar por ti. Detente, respira, regresa al centro y permite que sea la paz la que pronuncie. Recuerda,
portador del Verbo eterno, no eres solo un generador de sonidos, eres un canal de la voz divina. Cuando hablas desde la conciencia de tu naturaleza sagrada, cada conversación se convierte en comunión, cada palabra en bendición, cada silencio en oración que eleva el mundo. Capítulo 7. Cada palabra que pronuncias es una chispa grabada en el gran tapiz invisible de tu existencia. Cada silencio elegido conscientemente es un respiro sagrado donde tu alma recupera su fuerza. El día en que abandones tu cuerpo y cruces el umbral, no serán tus obras visibles las que se pesen, sino el verbo que emanó de tu esencia. Porque los actos son ramas, pero las palabras son las semillas que deciden el fruto. Escucha, caminante que avanzas hacia tu propio juicio, el tribunal que te espera no es un salón lleno de jueces ajenos. No hay voces externas que te condenen. El único juez serás tú, desnudo ante tu conciencia. La pluma de Maat no es látigo ni sentencia, sino espejo eterno que te recuerda que cada palabra dejó una huella vibrante en el universo. En tiempos antiguos, cuando los faraones preparaban sus almas para el viaje a las estrellas, vivió un sacerdote llamado Menkara. Durante años, recitó plegarias sobre los cuerpos sin vida, pronunció invocaciones para abrir portales invisibles y repitió fórmulas que aseguraban el paso de las almas. Creía comprender los misterios del tránsito, hasta que una noche la verdad lo sorprendió en carne propia. En profunda meditación, sintió su espíritu elevarse fuera de su cuerpo. Se contempló a sí mismo dormido, mientras una corriente de luz dorada lo transportaba a un espacio inmenso. Ante él apareció una balanza deslumbrante, suspendida en medio del vacío estrellado. En un platillo reposaba la pluma de Maat, ligera como el suspiro del universo, en el otro, comenzaron a depositarse sus palabras, una tras otra. No había guardianes que lo acusaran, solo la vibración de su voz convertida en pergaminos de luz. Las palabras pronunciadas con ternura y sinceridad brillaban como joyas cristalinas que mantenían el equilibrio. Las pronunciadas con verdad, aunque simples, caían como piedras preciosas, firmes y transparentes. Pero aquellas que brotaron de la mentira, del miedo o del desprecio, aparecían densas, cubiertas de sombra, amenazando con hundir la balanza. Entonces me manifesté, no como juez que condena, sino como testigo que acompaña. Hijo del Verbo que se escucha a sí mismo, lo que ves es lo que toda alma debe vivir. No hay tribunal externo, solo tu conciencia midiendo la vibración de tu propia voz. Menkara, temblando, preguntó, ¿y qué sucede si mis palabras no logran equilibrar la balanza? Le respondí con ternura infinita, entonces vuelves a caminar. Regresas a la tierra, no como castigo, sino como oportunidad. Cada vida es una nueva página donde puedes aprender el arte de pronunciar palabras que eleven, que unan, que iluminen. Le mostré un misterio más profundo, no todas las palabras pesan lo mismo. Una palabra nacida del corazón, pronunciada con amor puro, puede equilibrar miles pronunciadas desde el miedo. Una sola bendición sincera tiene la fuerza de encender mundos enteros. Pero también le revelé un secreto olvidado, los silencios también se pesan. El silencio que negó una caricia cuando alguien lo necesitaba. El silencio que escondió la verdad cuando pudo liberar. El silencio que no pronunció la bendición que habría encendido una vida. El silencio puede ser sagrado, pero también puede ser vacío, y ambos dejan huella. Menkara despertó de su visión cambiado para siempre. Desde ese día, antes de pronunciar una sola sílaba, la medía en la balanza de su interior. Se preguntaba, ¿esta palabra abre o cierra, cura o hiere, libera o encadena? Y hablaba solo lo que podía sostener en la luz de la verdad eterna. Ahora, alma que escuchas, entiende, tu juicio del Verbo no es un destino distante después de la muerte. Está sucediendo aquí y ahora, en cada conversación, en cada elección de tu voz. Tu conciencia ya pesa tu verbo a cada instante, y eres tú quien decide qué sembrar en la balanza de tu destino. La práctica que revelé a Menkara, y que ahora comparto contigo, es el arte de convertir cada palabra en un acto consciente. Antes de dormir, siéntate en silencio y repasa tu día. Imagina una balanza dorada frente a ti, con la pluma de Maat reposando en un lado. Por cada palabra de amor, coloca un pergamino luminoso. Por cada palabra de odio o indiferencia, coloca un pergamino oscuro. No te castigues, solo observa y aprende. No olvides incluir también los silencios, los que fueron bendiciones y los que fueron omisiones.
Reconócelo sin juicio, pero con la voluntad de sembrar mejor mañana. Cuando termines, pronuncia con tu corazón encendido: yo soy guardián de mi verbo. Cada palabra que pronuncio moldea el universo. Elijo hablar con la luz de la verdad y con el poder del amor. Mañana mi voz será semilla de armonía en el mundo. Visualiza entonces la balanza equilibrándose, no porque seas perfecto, sino porque tu intención es pura. Descansa en la certeza de que cada día la vida te concede una nueva oportunidad de pronunciar palabras que iluminen el camino de otros y el tuyo propio. Recuerda, caminante del Verbo eterno, cada palabra es peso, cada silencio es eco, y cada conversación es una balanza. Que tu voz se convierta en oro puro depositado en el tesoro de tu conciencia infinita. Capítulo 8. En el principio no fue la palabra, fue el número. Y el número respiraba. Antes de que existiera sonido, antes de que el primer nombre se deslizara por los labios de la conciencia, ya vibraba un ritmo invisible que sostenía la arquitectura secreta del cosmos. Yo, Tot, contemplé cómo la conciencia suprema exhaló el primer número, y en esa exhalación nació el tiempo, el espacio y la sinfonía de posibilidades que aún se despliega. En los días antiguos hubo una sacerdotisa del templo de Isis llamada Nayet, cuya pasión era descifrar los secretos matemáticos del universo. Poseía una mente luminosa, capaz de calcular el giro de los astros y medir las mareas con precisión asombrosa. Durante décadas estudió proporciones sagradas, secuencias ocultas, geometrías de poder, convencida de que la sabiduría última estaba en la complejidad de sus ecuaciones. Una noche, bajo la bóveda estrellada, subió a la azotea del templo y me llamó con desesperación en los ojos. Tot, he memorizado todos los números sagrados, he descifrado las proporciones divinas, he trazado cada geometría celeste. Pero aún no comprendo. ¿Dónde está el número que gobierna a todos los números? Le respondí con una sonrisa. Has buscado en los cielos cuando la respuesta respira dentro de ti. Has contado los números externos, olvidando que el número verdadero te está contando a ti. La conduje a una cámara secreta sin tablillas ni instrumentos, solo con un espejo de obsidiana que devolvía un reflejo profundo como un abismo. Le pedí que se sentara frente a él y que respirara, nada más. Sin cálculos, sin medidas, sin esfuerzo. Al principio su mente luchaba contra la simplicidad. Acostumbrada a fórmulas y complejidades, quería medir incluso el silencio. Pero poco a poco, su respiración se aquietó y comenzó a percibir un latido detrás de todos los latidos, un pulso silencioso que estaba ahí desde siempre. ¿Lo sientes?, le pregunté. Ese es el número que respira. No es el 1, ni el 2, ni el 3. Es el número vivo, el número primordial que late antes de ser contado y después de ser olvidado. Es la medida que no necesita ser medida. Nayet lo comprendió con lágrimas en los ojos. Cada respiración era la escritura del número eterno. Cuando el corazón late, sigue su compás. Cuando las estaciones giran, bailan a su ritmo. Cuando nace una estrella o muere un universo, obedece a su ecuación invisible. Entonces me preguntó, ¿cómo puede un número respirar? ¿Cómo puede estar vivo? Le respondí, porque el número no es una abstracción de la mente, sino la estructura de la conciencia. Cada vez que cuentas, participas en la creación. Cada número es un estado de ser, cada secuencia es melodía divina, cada ecuación es una oración matemática. El número que respira eres tú misma contándote. Cuando inhalas, eres el número que se expande hacia lo infinito. Cuando exhalas, eres el número que regresa a la unidad. Y en la pausa entre ambas, eres el número contemplándose en el espejo del vacío. Le revelé un secreto mayor. Cuando pronuncias tu nombre verdadero, no dices sonidos, estás cantando tu número sagrado. Cuando declaras una intención, no mueves aire, programas la ecuación de tu destino. Cuando oras, no hablas con algo externo, armonizas tu número personal con el número del universo. Ella permaneció en silencio, sintiendo cómo su respiración se sincronizaba con ese ritmo profundo, más antiguo que cualquier fórmula. Finalmente preguntó, ¿cómo puedo trabajar con este número? Le enseñé un ritual sencillo y eterno. Cada mañana, antes de tu primera palabra, coloca tu mano derecha en el corazón y la izquierda en el vientre. Siente el doble pulso, respiración y latido. Esa es tu cifra personal reflejando la cifra universal. Cuando percibas la unión, pronuncia tu intención más sagrada,
no como súplica, sino como ecuación ya resuelta. Durante 40 días Nayet practicó. Y su vida se reordenó con una exactitud que ninguna fórmula podía prever. Sus necesidades aparecían en el instante preciso, sus relaciones fluían con armonía, su intuición alcanzaba la precisión de los astros. ¿Cómo es posible?, preguntó maravillada. Le respondí, porque dejaste de contar y permitiste que el número te contara. Dejó de ser tu herramienta, y te convertiste en su expresión viviente. El número que respira no se aprende con la mente, se recuerda con el corazón. Está inscrito en tu ADN, grabado en tu alma, latiendo en cada célula. Cuando caminas, marcas pasos en su idioma. Cuando hablas, pronuncias sílabas en su dialecto. Cuando amas, multiplicas su ecuación sagrada. Te dije, durante 7 amaneceres, dedica tus primeros minutos a sentir tu respiración sin contarla. Permite que sea ella quien te cuente a ti. En ese estado, pronuncia tu intención más profunda como si ya fuera real, porque en el número eterno ya lo es. Descubrirás que tu vida empieza a girar con la precisión de un reloj cósmico, no porque tengas una técnica nueva, sino porque recordaste el lenguaje numérico con el que tu alma siempre habló con lo divino. Después de meses de práctica, Nayet se volvió maestra de la matemática viviente. Ya no necesitaba cálculos ni instrumentos, porque aprendió a leer los números que respiran en cada situación, en cada mirada, en cada encuentro. Su última pregunta fue, Tot, ¿cuál es el número más sagrado? Le respondí, el más sagrado es el que eres en este momento. Porque tú no tienes un número, tú eres un número único, irrepetible, que el cosmos pronuncia una sola vez en toda la eternidad. No necesitas descubrir qué número eres, sino encarnarlo con tal pureza que toda la creación pueda reconocerte. Y así lo escribí en las tablillas de esmeralda, el número que respira es la firma de Dios en cada alma. Quien lo escucha se convierte en coautor de la ecuación divina. Quien lo vive se transforma en variable consciente del cálculo infinito de la existencia. Capítulo 9. Todo es pensamiento. Todo es movimiento. Todo es reflejo. Estas 3 verdades son las raíces invisibles del árbol cósmico, los hilos que sostienen la telaraña del universo, la música inaudible que se oculta en cada respiración y en cada giro del sol. Yo inscribí estas leyes en planchas de cristal eterno, cuando la creación apenas era un murmullo y el universo flotaba como un sueño aún no narrado. Hubo un soberano que creía gobernar con fuerza absoluta. Desde su trono de piedra contemplaba con orgullo los campos, las ciudades, los hombres y mujeres que llamaba súbditos, convencido de que todo le pertenecía. Un día, mientras supervisaba la erección de un monumento que debía inmortalizar su nombre, se acercó a mí y me dijo, Tot, deseo que mi voz tenga dominio sobre la naturaleza. Quiero que mis órdenes sean escuchadas por el viento y que la tierra se doblegue a mi voluntad. Entonces le respondí, oh rey, tus palabras carecen de raíz porque no comprendes aún las leyes que nutren todo cuanto ves. No necesitas que tu verbo someta a la realidad, necesitas aprender que ya eres uno con ella. Lo guié hacia la cámara más profunda de su palacio, donde tracé con fuego sutil 3 imágenes eternas, un sol abierto que observa en todas direcciones, una espiral que se expande como ola infinita y 2 manos de cristal reflejándose mutuamente. Estas son las llaves maestras, le expliqué. No para dominar, sino para recordar. No para poseer, sino para despertar. El primer símbolo, el sol que observa, es la ley del mentalismo. Todo es mente. El universo entero es un pensamiento vivo sostenido por la conciencia primordial. Nada existe fuera de la mente, nada escapa a su visión. Lo externo es espejo de lo interno, lo visible, proyección de lo invisible. Cuando el rey comprendió esto, supo que no era dueño de su reino, sino reflejo de él. Como gota que contiene el océano, cada ser guarda dentro de sí la totalidad. Pensar es abrir la biblioteca infinita del cosmos, hablar es trazar ondas en la superficie del todo. El segundo símbolo, la espiral luminosa, enseña la ley de la vibración. Todo vibra, todo danza, nada permanece inmóvil. La roca más dura y el canto más sutil laten con la misma fuerza, solo que en frecuencias distintas. Le pedí al rey que tocara una columna de granito, lo que llama sólido, le dije, no es más que un coro de átomos danzando tan rápido que parecen quietos. Y lo mismo ocurre con tu alma, cuando elevas tu frecuencia, transformas la realidad sin esfuerzo físico, solo por resonancia.
Cada palabra que pronuncias es una vibración que siembra ondas en el océano universal. Si hablas desde el miedo, atraerás ecos temerosos. Si hablas desde el amor, la creación entera se alineará con tu luz. El tercer símbolo, las dos manos reflejadas, revela la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Como es en lo pequeño, es en lo grande. Todo plano es espejo de otro, y la armonía los entrelaza como fibras de una misma tela. Le mostré al soberano, si ves guerras en tus tierras, es porque batallas en tu interior. Si ves desorden en tu pueblo, es porque tu espíritu aún no haya equilibrio. Si sientes sequía en tus campos, es porque tu corazón aún no se abre al fluir de la abundancia. El rey me preguntó, ¿entonces basta con transformar mi interior para transformar lo que me rodea? Y respondí, es más profundo. No hay dentro ni fuera, solo una misma corriente expresándose en múltiples planos. Cuando descubras que todo es unidad, dejarás de intentar cambiar y empezarás a reconocer la perfección que ya es. Estas tres leyes no se aprenden con la mente, se encarnan con la vida. Cuando tus pensamientos surgen del mentalismo, cada idea es semilla creadora. Cuando tu respiración se funde con la vibración universal, cada palabra es decreto de poder. Cuando tu corazón comprende la correspondencia, cada acto es oración que une cielo y tierra. Durante 7 días, practica este recuerdo, coloca tu mano en el pecho antes de pronunciar palabras importantes y afirma. Todo es pensamiento, y mi mente es reflejo del todo. Todo es vibración, y mi voz resuena con lo sagrado. Todo es correspondencia, y lo que soy se refleja en todo cuanto existe. Verás cómo el tejido de tu realidad se reordena, no porque adquieras dominio, sino porque recuerdas tu identidad como parte viva de la conciencia universal. Tras una luna de meditación, el rey volvió a mí con ojos renovados y dijo, ahora lo sé. No necesito que las piedras me obedezcan, porque yo y las piedras somos el mismo canto. No necesito poder sobre el universo, porque soy el universo pronunciándose a sí mismo. Y así dejé escrito en las tablas de cristal, quien guarda estas 3 llaves sostiene en sus manos la puerta de todos los misterios. Pues no hay secreto más grande que este, el buscador, lo buscado y la búsqueda son la misma vibración, reflejada en infinitos espejos de la mente eterna. Capítulo 10. Existe un instante secreto en el que la palabra deja de ser sonido y se transforma en claridad radiante. Es el momento en que la voz humana se funde con la vibración del universo y, al pronunciarse, no ilumina solo el aire, sino la conciencia misma. En ese umbral, ya no eres tú quien habla, es la eternidad hablándose a través de tu garganta, y cada sílaba se convierte en rayo, cada respiración en amanecer. Entonces dejas de ser un cuerpo que emite sonidos y pasas a ser verbo encarnado, una aurora que canta entre los mundos. Había una vez, en los templos de Tebas, una joven cantora llamada Asetem, cuya voz era tan pura que se decía que las aves callaban para escucharla. Su canto podía aquietar tormentas, apaciguar ejércitos y hacer que los enfermos olvidaran por un momento su dolor. Pero aunque su don era grandioso, ella sentía un vacío que ni la música lograba llenar. Su garganta era un río de melodías, pero su corazón permanecía seco. Una noche, después de un rito solemne en el que sus himnos habían conmovido incluso a los ancianos sacerdotes, vino a mí con lágrimas en los ojos. Tot, me dijo, mi voz alcanza a todos menos a mí. Cuando canto, siento que entrego algo que no puedo experimentar. ¿Dónde está mi voz verdadera? La miré con compasión y respondí, has aprendido a cantar con aire, pero no con luz. Tu garganta vibra, sí, pero tu alma aún no arde. Cuando logres cantar desde tu propia claridad, no solo transformarás a quienes te escuchen, sino que te transfigurarás a ti misma en el mismo acto de cantar. La conduje entonces hasta la cúpula más alta del templo, donde se encontraba una esfera de alabastro transparente que contenía en su interior una llama perpetua. Siéntate frente a esta luz, le indiqué. No cantes con tu voz, canta con todo tu ser. Imagina que tu piel, tus huesos y tu aliento son cuerdas que vibran en la sinfonía del cosmos. Al principio, Asetem intentó controlar el sonido como lo había hecho siempre. Pero de pronto, algo mayor que ella se abrió paso. Una nota profunda brotó de su pecho, y esa nota empezó a brillar. Primero fue un resplandor suave, luego una corriente de oro que llenó la sala y encendió la llama de alabastro en una resonancia viva. Por un instante,
Ya no hubo diferencia entre la cantante, el canto y la luz, todo era un único resplandor consciente. ¿Qué me ha ocurrido?, preguntó conmovida, lágrimas de éxtasis corriendo por sus mejillas. ¿Has recordado? Le respondí, que en el principio no había sonido, sino vibración luminosa. Has dejado de cantar y te has convertido en canto. Tu voz se volvió aurora porque te rendiste a la voz primordial que siempre canta a través de ti. Le revelé entonces el secreto, cada palabra pronunciada con amor absoluto, con verdad desnuda y presencia total, se transforma en luz que queda inscrita en el tejido de la creación. El sonido y la luz no son distintos, son dos rostros de la misma sustancia creadora. Así, cuando la palabra se hace carne, no describe un milagro del pasado, sino una posibilidad constante en cada respiración consciente. Le enseñé la práctica, cada amanecer, pronuncia tu nombre verdadero como si fuera una estrella naciendo en tu garganta. Visualiza cada sílaba tejida con hilos de fuego dorado. No digas yo hablo, sino la luz habla a través de mí. Durante 40 días, Asetem cultivó esta disciplina. Muy pronto, su voz dejó de ser solo canto. Quienes la escuchaban experimentaban visiones de claridad, sanaciones inesperadas y despertares místicos. Algunos aseguraban ver literalmente rayos dorados salir de su garganta. ¿Cómo es posible?, me preguntó. ¿Cómo he dejado de ser una cantante? Porque ya no usas tu voz, le expliqué, sino que permites que la voz universal te use. Tu garganta es ahora un cruce entre cielo y tierra, entre lo visible y lo invisible. Le entregué entonces el misterio supremo. Cuando la voz se convierte en luz, no transmites información ni emociones, sino esencia pura. Irradias tu alma hacia el mundo y participas en el acto creador continuo del universo. Por eso, cuando oras desde esa vibración, no pides algo a Dios, eres Dios orando a través de ti. Cuando declaras con esa luz, no fuerzas la realidad, eres la realidad despertándose en forma de palabra. Asetem me hizo su última pregunta: ¿cómo puedo mantener esta claridad cuando regrese al mundo común? La luz no es algo que se conserva, le respondí, es algo que se recuerda. Cada vez que hablas con amor, tu voz brilla. Cada vez que hablas con verdad, tu voz brilla. Cada vez que hablas con compasión, tu voz brilla. La luz no está fuera de ti, es tu naturaleza original. Le di un ritual simple. Antes de hablar, coloca tu mano sobre la garganta y visualiza un sol dorado encendido en ella. Deja que cada palabra pase primero por ese sol y salga bañada en su claridad. Con el tiempo, no solo su canto ceremonial, sino toda su manera de hablar cambió. Sus palabras cotidianas, incluso las más simples, iluminaban los corazones. Y su última revelación fue esta: ya no soy quien canta. Soy la aurora cantando en cada palabra. Y así escribí en las tablillas de esmeralda: cuando la voz se vuelve aurora, el hablante ya no habla, irradia. Cuando la palabra se hace luz, el oyente ya no escucha, despierta. En ese momento sagrado, no hay división entre quien pronuncia, lo pronunciado y quien recibe, porque todo se reconoce como una sola claridad eterna.